de Reforma y otros medios. Se les olvidó el pasado de corrupción. Y el senador aclaró, y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare. Pero pues que aclare a Adán Augusto. No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto. Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó en… Aquí no cubrimos a nadie, y menos vamos a estar con insidias. Preguntarle, en el tema de este acuerdo de misión cortafuegos que se acaba de acordar con el gobierno de Estados Unidos, entiendo que también se intensificará la colaboración bilateral para el tema del contrabando y robo de combustible. Si es así, si nos puede detallar qué tipo de acciones bilaterales pueden o qué tipo de colaboración, cómo se puede intensificar este combate. Sobre todo esa información, el combustible que ya llega en mucho menor cantidad de lo que llegaba por lo menos a principios de año, que fue cuando nos dimos cuenta en marzo, pues es combustible que viene de Estados Unidos. El propio Estados Unidos planteó que había petróleo crudo que venía de México, que se refinaba en Estados Unidos y luego entraba a México sin pagar impuestos y de manera ilegal. Esta parte del petróleo crudo y eso todavía no tenemos ningún dato concreto de que así sea. Pero nos interesa mucho a nosotros la información, porque ellos tienen controles en las aduanas de Estados Unidos hacia México y nosotros controles de México hacia Estados Unidos y cuando entran a México, particularmente de combustibles. Entonces, si hay más información, incluso en términos reales, qué está llegando desde Estados Unidos, qué barco salió de Estados Unidos o por tierra, ferrocarril o pipas de combustible, la información de ellos, de sus aduanas, antes de llegar a México, si ellos tienen información de que sale de su aduana gasolina y aquí se quiere pasar por algo que no es gasolina, pues de inmediato tenemos la información. Entonces esto es muy importante y al mismo tiempo todas las investigaciones delictivas, es decir, qué grupos en Estados Unidos pues están involucrados en esta entrada de combustible ilegal a nuestro país, porque es cierto que en México pues se encontró y todavía siguen las investigaciones, pues un grupo de personas que se dedicaba a esto, pero también en Estados Unidos hay, porque se requiere también la coparticipación de personas en Estados Unidos. Algunos de ellos han salido en los medios. Entonces, esta información conjunta pues es muy importante para parar cualquier tráfico ilegal de combustibles. En este mismo tema, Presidenta, en días recientes, el general en retiro, Eduardo Trautz, que fue el encargado de la seguridad de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, comentó que él desde el 2018 informó a la secretaria de Energía, Rocío Nale, sobre este tema del contrabando ilícito y los problemas portuarios. Yo le quiero preguntar si la hoy gobernadora de Veracruz está contribuyendo en estas indagatorias, en el combate a este delito, y si ella es investigada por este tema. Ella no es investigada, ella hizo algo muy importante siendo secretaria de Energía. Ella disminuyó de manera muy importante los permisos de importación. Durante muchos años, hasta la reforma del 2013, la reforma energética del 2013, el único que podía importar combustibles era Pemex, el único. No había ningún otro privado que pudiera importar combustibles. A partir de la reforma del 2013 se abre la posibilidad de que privados importen combustible. Durante el periodo de Peña Nieto se abrieron los permisos de importación de manera indiscriminada, muchísimos, no tengo ahora el dato. Rocío lo que hizo desde Secretaría de Energía fue disminuir de manera muy importante los permisos de importación y tener control sobre esas importaciones. Entonces, eso de manera muy importante. Y además, en el caso de Pemex, pues tener mucho mayor control sobre la importación de combustibles. Nosotros, ¿por qué es importante? Nosotros iniciamos la investigación a partir de que ocurrió en marzo. ¿Qué ocurrió previamente? Pues en todo caso es parte de la investigación, pero nosotros actuamos por lo que estaba ocurriendo en marzo de este año. Entonces, Rocío hizo un trabajo muy importante en Secretaría de Energía
Y si las autoridades piensan que puede contribuir con alguna información en su periodo como Secretaría de Energía, pues estoy segura que estaría en condiciones de informarla. Pero ella por ningún motivo está bajo investigación. Presidente, en otro tema quisiera preguntarle, luego de las revelaciones sobre este asunto de presuntas irregularidades en las declaraciones fiscales del coordinador de Morena en el Senado, cuando usted planteó la posibilidad de que él explicara públicamente qué fue lo que ocurrió, así lo hizo, y al hacerlo de alguna manera reveló abiertamente sus ingresos y también sus declaraciones. Ahí con esas cifras, con acceso a esas cifras, se pudo hacer el cálculo y en realidad resulta que él habría pagado alrededor del 2% del ICR cuando la tasa es del 15%. Yo le quiero preguntar si el sistema de administración tributaria está investigando o va a investigar esta irregularidad en el caso del senador Adán Augusto. Pues él ya aclaró, y si hay alguna irregularidad se informa. Esta idea ahora, ¿no?, de Reforma y otros medios. Se les olvidó el pasado de corrupción. Y entonces ahora es la visión de que, es que en el periodo de López Obrador hubo corrupción. López Obrador. Bueno, no hubiera podido haber programas de bienestar si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción del gobierno. Y ahora a nosotros nos toca pues seguir trabajando para erradicar cualquier acto de corrupción que se presente. Y el senador aclaró, y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare. Entonces no hay ningún problema, y si hay alguna cosa, pues siempre el SAT investiga a cualquier persona. Pero pues que aclare a Adán Augusto. No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto hasta el momento. En las revelaciones iniciales de este caso se dieron a conocer documentos que, por ser de carácter oficial, estarían protegidos por el secreto fiscal solamente con acceso del contribuyente o del SAT. Le quiero preguntar si estos documentos salieron de su administración. ¿Cuáles documentos? Los documentos que se presentaron inicialmente en la primera nota, que revelaban cuáles habían sido las declaraciones. Pues ustedes deben saber, ¿no? Pues ustedes lo publicaron. No fuimos nosotros, fue una televisora quien dio a conocer esos documentos. Ah, sí, fue Por eso quería preguntarle si salieron de su administración. No, nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Si nosotros tenemos alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción, y si hay algún asunto penal se presenta a la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que estaba involucrado en el contrabando de combustible. Si encontramos algo, se presenta en la Fiscalía. Pero nosotros no andamos filtrando documentos, pues eso, imagínense, es como una práctica que no va pues con nuestro gobierno. Nosotros decimos la verdad aquí, para eso tenemos mañaneras. No tenemos por qué andar filtrando nada. Entonces, ¿usted descartaría que se tratara de fuego amigo de su gobierno contra el senador? Por supuesto. A ver, ahí está. Si hay algo contra cualquier persona de Morena que se encuentre, que tenga pruebas, se procede. Así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie, y menos vamos a estar con insidias. Pues imagínense qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacia unos o hacia otros. No, nosotros decimos la verdad, ese es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, es nuestro mandato. Y así vamos a seguir trabajando. Si se encuentra algo contra alguien, pues se presenta la denuncia. Si no se encuentra, pues tampoco vamos a estar
a lo que diga un medio, a lo que diga otro medio, a lo que diga la oposición. Si hay pruebas, nosotros mismos presentamos la denuncia. Si no hay pruebas, pues no. Y si la Fiscalía tiene pruebas, pues la Fiscalía avanza. Nunca vamos a decirle al fiscal, oiga, no haga esto, por favor, porque va a dañar a un partido político, a una persona. Pues no, no somos así, no somos iguales. Por más que quieran decirlo, no somos iguales. Bien. Un juez federal de Nueva York ordenó a TV Azteca desistirse de las demandas que promovió en México en 2022 para evadir el pago de un bono de deuda que a estas alturas ya suma $580 millones. Se argumenta que en realidad cuando se realizaron los negocios por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, él o su empresa se comprometió a, digamos, a quedar bajo la jurisdicción de las Cortes en Nueva York. Sin embargo, ha utilizado estos recursos interpuestos en México para evitar los pagos. En este sentido, quisiera preguntarle qué se puede hacer sobre este caso y en particular ya se ha detectado que hay un juez en la Ciudad de México que ha favorecido reiteradamente a las empresas de este grupo. Sí, hay un juicio civil relacionado con una… Hay un juez de lo civil en la Ciudad de México, en donde este grupo empresarial presenta, supongo que es este caso, durante la pandemia, que no puede, pues no está en condiciones de pagar, dada la situación de la pandemia. Entonces este juez no informa a las autoridades de los Estados Unidos y le da, digamos, la validez. Pues tendrá que revisar el Tribunal de la Ciudad de México cómo fue que se dio esta situación. ¿Qué es lo importante? Porque ¿por qué tenemos que ver nosotros? Es porque sobre este caso y algunos otros hay, ¿cómo se llama cuando hay disputas internacionales en economía? Arbitraje, siempre se me olvida esta palabra. Arbitrajes internacionales relacionados con una queja que se puso relacionada con el tratado comercial. Entonces hay un arbitraje en donde están pidiendo que el Estado mexicano intervenga. Nosotros pues evidentemente pues, si hay una deuda pues tiene que pagarse, ¿no? Igual que en el caso de México. Entonces por eso es relevante para nosotros, porque se está llevando a cabo este arbitraje internacional. Entonces el que se diga que pues tiene que pagar y que tiene que resolverse, pues es relevante en este caso y también para el arbitraje internacional. ¿Qué dice el gobierno de México? Pues en efecto, si hay una deuda, pues tiene que pagarse, ¿no? Y en todo caso los tribunales pues tienen que resolverlo en este sentido. Repito lo que dije el viernes, una persona moral o física que tiene deudas con Hacienda, con el SAT, si decide pagarlo, tiene derecho a descuentos por multas, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal. Entonces, si se acercan a pagar, pues van a tener sus descuentos. Si no pagan, pues va a seguir el juicio. Y ya el juicio pues lleva otras conclusiones relevantes, ¿no? Pero en este caso pues tiene que ver con esto y para nosotros es importante por este arbitraje internacional que se está llevando a cabo. Y ya por último, Presidenta, una precisión sobre una pregunta que le hicieron hace unos minutos. En el tema de las notarías, comentaba usted que efectivamente tienen detectadas irregularidades que se están atendiendo. ¿De qué tipo? Bueno, ya se puede informar, hay algunos casos que tiene Consejería Jurídica de irregularidades de notarios que dieron escrituras que no correspondían. En el caso donde se encuentra, pues se presenta la denuncia, tanto administrativa como penal. Hay casos de este tipo y en todo caso pues tendría que revisarse si tiene que haber algún cambio en la ley. ¿Hay muchas notarías que han detectado ustedes con problemas? Bueno, yo recuerdo de la Ciudad de México que ahí detectamos varias
Y ahora que se han estado haciendo algunas investigaciones relacionadas con algunas quejas, por ejemplo, de las que recibo yo en los viajes, que la gente dice, escrituraron mi terreno de manera ilegal o hay un despojo de mi terreno y fue escriturado a otra persona. Ahí hay en algunos casos notarios de entidades de la República que están involucrados. En otro momento de su sexenio se evaluaría Sí, por la supuesto posibilidad de una podemos dar la reforma. información. Sí. Gracias, presidenta.